Amar la pureza devocional 11 de enero, Levítico capítulo 18, versículo 29-30, ninguna. Cada uno de nosotros deberíamos evaluar más seguido el papel que juegan nuestras acciones y decisiones y cómo no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Por eso debemos ver las abominaciones, que son cualquier cosa que Dios considere detestable e inmoral. Antes todo era pecado, siendo desaprobado por el entorno, porque se cuidaba y protegía a la familia, señalándolas y nunca aprobándolas. Hoy en día ya no se llama pecado, se llama libertad. Antes la persona perdía su puesto en la familia y la comunidad, y lo que nunca se puede pasar por alto es que toda acción tiene impacto directo en la familia y en el contorno en el que andamos. Y que a pesar de la modernización de la sociedad, cada uno de nosotros debemos vivir según los principios divinos, alejarnos de todo lo que sea detestable a los ojos de la Trinidad y la palabra de Dios. La familia actual está en crisis porque algunos se alejaron del camino correcto y de las acciones correctas, donde el dejar hacer, dejar pasar, el no es mi problema, la indiferencia creyendo en la libertad, todas estas cosas han creado fisuras y fracturas en las familias. Por eso vemos familias disfuncionales, distanciadas, en soledad por vivir su vida, muchas veces perdiendo lo que ha ido construyendo, todo porque se olvida, se pasa por alto, no se toma en serio los principios divinos. Es cierto, la cultura y la sociedad han cambiado tanto, los principios divinos permanecen inmutables, necesarios para cuidar la familia, pudiendo ver históricamente cuántas culturas y sociedades fueron arrasadas por las acciones individuales, que se entienda que lo actual, lo moderno, desconociendo el pasado, cayendo en costumbres antiguas, donde no siempre lo nuevo, lo actual es nuevo, más bien, no tiene nada de nuevo, es más bien todo aquello que fue reprobado, tratando o imponiéndose de moda. ¿Cómo sería de diferente si la gente leyera más la Biblia? Encontrará la respuesta a los grandes males que aquejan a la sociedad y a la familia. ¿Cómo es de diferente cuando la Biblia es el manual de vida? Ese manual que ayuda a distinguir lo correcto de lo incorrecto, dejando sin poder excusar y o justificar los hechos. Por eso cada uno de nosotros somos desafiados a ser más conscientes de nuestras acciones en la vida cotidiana, de lo importante que es para el presente y el futuro seguir los preceptos divinos, viviendo en integridad y respeto, teniendo presente que las decisiones definen el lugar en la familia sanguínea, en la comunidad y en la familia de Dios. Todo porque se piensa antes de actuar. Pensemos en lo que Dios nos dice: guardad pues mis ordenanzas y no sigáis ninguna de estas costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, para que no os contaminéis en ellas. Miremos en la Biblia, miremos en la historia, cuántos pueblos se convirtieron en depravados, malvados, rebeldes, y veamos cuál fue el fin de todos ellos. Y cómo se puede prevenir para no terminar igual. Cómo parar el avance del enemigo en las casas, las familias y la sociedad, aunque el mundo viva en la destrucción y eliminación de los cimientos morales, con la excusa de libertad. No dejemos que nadie se apodere de la autoridad divina y establecer reglas por las que los hombres deberían vivir. Nosotros vivimos siempre bajo los principios bíblicos, aunque andemos en un mundo que poco a poco se fue liberando de Dios. Luego se liberaron del matrimonio, para luego liberarse de la familia, ocurriéndoseles que el sexo es autónomo y recreativo, que la atracción romántica es la base para una relación duradera, ignorando la mentira que ha traído todo esto. Todo porque la frontera que se tenía fue derrumbada poco a poco, hasta traspasar la frontera de la sexualidad divina. La gente viviendo junta sin compromiso, los matrimonios fracasados a montones, adolescentes solteras y embarazadas, los niños una molestia, todo porque el sexo se volvió explícito, abierto, excelente producto para vender. Los límites internos y externos fueron cayendo, teniendo que los familiares son los que más abusan de los niños y adolescentes. Cada uno de nosotros hemos leído o conocido por lo menos un caso. Todo porque una vez empujado el carro es difícil detenerlo, a tal punto que se volvió normal el aborto, el adulterio, las relaciones sexuales casuales y prematrimoniales. Todo porque se fue apartando lo divino para vivir lo humano, a tal punto que la Biblia nos dice que las naciones han sido entregadas a los deseos pecaminosos del corazón. Se debería ver los problemas de la iglesia de Corinto, así entender cómo es caminar en medio de esta sociedad y permanecer puros como individuos y como iglesia, sabiendo que es difícil, pero no imposible. Es cierto,
No podemos cambiar nuestro país nosotros solos, pero si en cada familia nuestra enseñamos los valores y principios bíblicos, los vivimos, serán unas familias menos que anden acorde a la sociedad. Y si enseñamos valores y principios a los que nos rodean, serán más familias que van haciendo mella para que por lo menos el enemigo siga campante. Apoyemos las batallas contra la pornografía, los derechos de los padres, los derechos de la infancia, teniendo presente que en el área de la sexualidad la guerra espiritual es en tres frentes. Primero, nuestra carne, frente a la filosofía del placer. Segundo, el enemigo, a través del humanismo y el sistema intelectual en total antagonismo a la justicia divina. En tercero, el mundo, donde está aliado con el enemigo y la carne en una alianza corporativa, enfrentando directamente a la iglesia, atacándola con el fin de mantener las perversiones de la sociedad. Por eso es necesario que nosotros diariamente acudamos a refrender el compromiso de vivir por el Espíritu, para que sea el Espíritu llevándonos a un autocontrol, que sea el Espíritu llevándonos a vivir el amor por los hermanos. Así consideramos a los hermanos más importantes que nosotros mismos para ir venciendo el yo. Si dejamos que el Espíritu nos lleve a vivir la palabra de Dios diariamente, andaremos en la verdad del Evangelio, nos mantendremos firmes y el enemigo huirá de nosotros. Y si esto lo involucramos en la familia, cada uno desde su área profesional contrarreste el dominio del humanismo, ayudando a todos y cada uno de los que les rodean. Y si esto se vive en la iglesia, siendo una iglesia pura y obediente a la palabra de Dios, contrarresta al mundo. Por eso cada uno de nosotros tenemos el compromiso de construir familias fuertes, basadas en los principios bíblicos, para que se tengan matrimonios fuertes y ser compatibles a pesar de los años, entendiendo que la necesidad de obedecer la voluntad divina no cambia. El requisito de aprender a ser compatibles con el prójimo no cambia. Los principios y preceptos bíblicos no cambian. Y si estamos fortalecidos en la Trinidad y en la palabra de Dios, la presión familiar y social será más llevadera, sin negociar nuestros principios, siendo necesario primero purificarnos a nosotros mismos para mantener una familia firme, purificarnos como iglesia para mantener una iglesia firme ante el mundo. Miremos el amor con el que Jesús favoreció a la mujer samaritana. Miremos cómo trató a la mujer adúltera y a los que le rodeaban. Miremos cómo afirmó a la prostituta que lo honró al ungir sus pies con lágrimas y secarlos con su cabello. Recibamos las palabras de Jesús. Vete y no peques más. Vayamos a Jesús para ser limpios y puros. Atendamos el llamado que siempre nos hace la palabra de Dios a la obediencia, la importancia de guardar las ordenanzas de Dios, no tomando a la ligera los mandamientos y preceptos. Viendo que toda la Biblia es actual y vigente, pidamos a la Trinidad que trabaje en nosotros para querer y hacer cada día más la voluntad divina. Entendamos claramente la prohibición de seguir las costumbres abominables que antes se practicaban y hoy se presentan como novedad, actualidad, moda. Costumbres que contaminan y alejan de la Trinidad y que nada tienen que ver con la libertad. Veamos que de la palabra de Dios y los hermanos en la fe, cada día seamos más conscientes cómo agradar a la Trinidad, y para esto es necesario conocer y aplicar la palabra de Dios. Vivamos más en lo que agrada a la Trinidad y menos en lo que nos parece correcto. Alejémonos de todo lo que nos aparta de la Trinidad y nos sumerge en la inmundicia del pecado. Busquemos cada día más la santidad, y solo se logra a medida que nos sometemos a la voluntad divina, donde cada ordenanza debe ser una guía para nuestro corazón, un llamado para acercarnos más a la luz divina. Ante esto evalúa hoy ninguna. Papito Dios, gracias Señor Padre misericordioso, porque no solo nos enseñas, sino nos adviertes, Padre misericordioso, no quedando ninguna excusa y justificación, Padre amado, para nuestro caminar diario. Por eso te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre misericordioso, porque cada día vemos más y más esa importancia de tu llamado, Padre misericordioso. Pero también, Padre misericordioso, vemos cada día más el seguir a Jesús, el andar, Señor Padre misericordioso, bajo la guía y protección del Espíritu Santo, todo a través de tu palabra. Por eso, Padre bueno, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén. Buenos días para todos. Les habló el pastor Walter Bernal de la Iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Un abrazo, muchas bendiciones y evalúa hoy ninguna. Si esta palabra tocó tu corazón, compártela. Muchos necesitan evaluar ninguna. Si necesitas palabra, ve a nuestra página web, Su Gloria en mi Bogotá, o ve a nuestras redes sociales. En ellas encontrarás palabra del Señor. Buen día.